a todos y todas quienes puedan estar viendo este video. El día de hoy, como ya es costumbre, en nuestra comunidad todos los primeros domingos, primer fin de semana, nuestra comunidad no hace las transmisiones en vivo, pero sí tenemos un periodo de reflexión. El día de hoy es un día especial para nuestro país. Comienza el trabajo de los constituyentes y es un motivo también para dar gracias al Señor. Y muy especialmente porque hoy es, además de ser un día histórico, es un día que desde mi punto de vista es un día lleno de emociones positivas. Porque al ver lo que sucedió hoy día en esta primera sesión de los constituyentes, ver que los postergados tienen hoy voz en una instancia de poder, y esos postergados hoy son parte de quienes van a elaborar nuestra carta fundamental, de donde se supone nacen leyes que se transforman en leyes de nuestro Estado. Es de verdad emocionante ver que quien preside el día desde hoy, ¿cierto?, esa constitución es una mujer mapuche. Es simbólico después de tantos siglos de opresión contra las naciones originarias, no solo la nación mapuche, sobre todas las naciones originarias. Verla a ella ahí de verdad que llena de esperanza para pensar lo que va a ser nuestro país en unos años más, porque hay que pensar que el trabajo que hoy se inicia no va a tener tal vez resultados inmediatos, pero sí se comienzan cambios profundos de la forma en que nosotros hemos hecho país. Ver que tal vez vamos a reconstruir y reevaluar la historia, tal vez es eso que se hablaba de pacificación de la Wallmapu, de la Araucanía, que en realidad no fue pacificación. Pensar esos momentos en que nuestro Estado usurpó las tierras indígenas para la minería, para las forestales. Ver que este grupo de segregados, este grupo de pobres, de gente que ha sido sometida por años, hoy día están en grupos de poder, insisto, da mucha esperanza, y nosotros como cristianos no podemos ser ajenos a este nuevo contexto que se empieza a construir en nuestro país. Los pobres, las mujeres, la población, los de la pobla, están en los espacios de poder, y eso es maravilloso. Es de verdad maravilloso, emocionante. Desde mi punto de vista es muy esperanzador. Muy esperanzador que nuestro país, después de mucho tiempo, pero no importa, estamos empezando, no importa. Hay un dicho que por ahí dice, más vale tarde, pero empezar a generar cambios de justicia que se esté logrando. Por ahí hay gente que criticaba que tal vez que personas como una dueña de casa estuvieran construyendo la nueva constitución, pero ¿quién sabe más del sufrimiento de un hogar que una dueña de casa? ¿Y quién sabe más que debe ir en esa carta tal vez fundamental para que las personas comunes, las personas, como digo, de la pobla, de los barrios, puedan estar identificados y se sientan identificadas en la carta fundamental, la mamá de todas las leyes, que estén esas personas ahí? Yo de verdad el día de hoy doy gracias a Dios por lo que está pasando en nuestro país. De verdad es esperanzador desde mi punto de vista. Insisto, no por ser uno pastor puede adjudicarse la verdad, ni tampoco tener la razón. Estoy siendo transparente con ustedes y transmitiendo una alegría personal. Y no puedo dejar de reflexionar desde ese punto de vista. ¿Qué nos queda a nosotros en este contexto histórico que estamos viviendo como iglesia? Participar en este nuevo contexto. En este mes estamos con el énfasis, ¿cierto?, de la acción social misionera, que, bueno, lo explicábamos en el estudio bíblico, la palabra misiones no aparece en la Biblia, pero nosotros la definimos como este esfuerzo de la iglesia de hacer visible el reino de Dios, pero no como algo intangible, sino que el reino de Dios con un apellido que es justicia.
la justicia no es intangible, la justicia es palpable. La justicia tiene que ver con, más o menos, desde mi punto de vista, lo que veíamos hoy en la constituyente, con mujeres presidiendo algo tan importante como la construcción de una nueva carta fundamental, con indígenas, que son las naciones precolombinas, ¿cierto? Presidiendo y reivindicando los derechos quitados por tantos tiempos por nuestros estados y también por las políticas que tienen que ver de economía, que privilegiaron por mucho tiempo la extracción de los recursos antes que la espiritualidad y el derecho de nuestros pueblos, de estas naciones originarias, de quienes muchos de nosotros y nosotras también descendemos. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como iglesia en este contexto? En este contexto y pensando, ¿cierto?, la acción social y misionera también en este contexto. ¿Qué nos puede inspirar, ¿cierto? ¿De qué manera nos puede iluminar el Espíritu Santo a través de la segunda carta a los Corintios? ¿Qué nos puede iluminar? En este tiempo en que tal vez vamos a reflexionar, ¿cierto?, como nación, el exterminio de naciones completas, como es el caso del sur de Chile, de la nación pueblo Selknam, que fue exterminada, que fue destruida, una nación entera asesinada por la industria de la lana, por la industria de un tipo de la ganadería. No sé si me refiero bien en buenos términos a ese tipo de prácticas de nuestra agricultura, del mundo animal, de la ganadería. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos somos parte de este tiempo de cambio, de contextos políticos, socioculturales de nuestro país, como iglesias, como cristianos, en este tiempo de convulsiones sociales en todo el mundo, especialmente en nuestra Latinoamérica y en nuestro Chile? Que gracias a Dios, el camino de solución para estos contextos, ¿cierto?, de conflicto y transformaciones, gracias a Dios, se han ido encauzando a través de mecanismos pacíficos, ¿ya? En más de una ocasión lo he compartido en mis redes personales sociales, que he dicho que toda causa justa que ocupa la violencia para defender esa causa, hace por el uso de la violencia que esa causa, aunque en el discurso sea justa, ya no sea válido, no sea justo. Los cristianos y las cristianas defendemos que toda causa justa se defienden con las herramientas de la paz, el diálogo, y en nuestros sistemas, ciertos, sociales, a través de estos mecanismos democráticos. Pero entendemos también lo que ha llevado a la gente a tener rabia, entendemos que muchos hayan expresado su frustración desde la fuerza, porque de verdad han sido años de brutal desigualdad en nuestro país. Eso no lo digo yo, lo dice gente que sabe mucho de esos temas. Yo básicamente repito lo que he leído de gente entendida en aspectos sociales, en aspectos de discurso de lo que es la pobreza desde el punto de vista de la gente pensadora, académica. Entonces este es un tiempo especial. ¿Cómo nosotros somos un aporte en este nuevo contexto? Desde la segunda carta a los Corintios, leo el capítulo 8, el versículo 5, la segunda sección del capítulo 5, que dice: ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor, y después a nosotros conforme a la voluntad de Dios. Esto lo dice Pablo con respecto a la postura, con respecto a la actitud que tomaron las iglesias de Macedonia, con respecto a la ofrenda, a la iglesia de Jerusalén, que estaban pasando, personas que estaban pasando de esa iglesia pobreza y estaban viviendo situaciones complicadas en cuanto a la economía. Primeramente, dice Pablo, ellos antes de dar algo se entregaron primeramente al Señor y luego dice a ellos como apóstoles, quienes eran los que estaban promoviendo esta ayuda, esta ofrenda para estas personas que estaban en dificultad.
Y aquí yo creo que sacamos una base para nuestra actitud como iglesia en este tiempo de cambio, en este tiempo de reivindicación, de justicia social, en este tiempo en este tiempo en que las demandas de tanta gente, las demandas de tantos postergados, las demandas de las naciones originarias están llegando a esferas de poder y se están concretando de a poco, lentamente, pero se están concretando. Y yo creo que el mundo cristiano, nosotros como hijos y discípulos de Jesús, lo primero que nos corresponde es entregarnos primero al Señor. Entregarnos primero al Señor. Y cuando hablamos esto no lo hablamos en una forma así abstracta. Tenemos que preguntarnos qué fue el Señor en su vida terrena, en ese tiempo en que Él vivió en esta Palestina del siglo I, en estas tierras, ¿cierto? En este Israel del siglo I. Y vemos a un Jesús muy, pero muy, muy cercano a quienes sufrían, muy cercano. Los evangelios nos hablan que Jesús vivió sus años de ministerio especialmente tratando de mitigar y dar señales para decir que Dios estaba preocupado por el dolor y el sufrimiento humano. Pero ojo, especialmente ese dolor y ese sufrimiento humano de los más postergados, de los que más sufrían. La causa, a través de este actuar de Jesús, entendemos que la causa de los pobres, de los oprimidos, y lo entendemos también desde antes de Jesús, de la voz de los profetas, que la causa de Dios es la causa también de los sin voz, de los oprimidos, de los silenciados históricamente. Entregarse primeramente al Señor es entregarse a su causa. Esa causa de llevar buenas noticias a quienes no la han tenido. De llevar la bandera de lucha de quienes no la pueden llevar. Eso es entregarse primeramente al Señor. Entreguémoslo al Señor. Y eso que estoy nombrando yo y estoy describiendo tal vez de una forma específica, lo podemos hablar de una forma general con esta idea que hemos instaurado para este mes, del mes de la acción social misionera. De eso se trata la acción social misionera. Se trata de poner a Jesús en el centro de las demandas de los que no tienen voz. Y no solamente ser un discurso, sino ser acción. Por eso es mes de la acción misionera. Ser acción, hacer cosas para ser compañeros de Dios en este viento que está trayendo sobre nuestro país, esperemos sobre el mundo, de cambio en pos de justicia, sobre todo por los más postergados. Este entregarnos al servicio de los pueblos en forma, no es, insisto, en una forma solo discursiva, sino que es en una forma integral, holística, completa. Anunciamos a Jesús con el Evangelio, con lo que hemos recibido a través de la tradición apostólica, los textos canónicos, pero a la vez también lo anunciamos con el acto, imitando las pisadas del Maestro en medio de las injusticias. Y en medio de esas injusticias trayendo esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro sello no es solamente tener un discurso por los más pobres o los más desposeídos o por los sin voz. Nuestro sello y nuestro centro, porque eso lo puede hacer, ¿cierto?, cualquier institución que tenga cierto sentido social. Pero nosotros tenemos un sello especial y nuestro sello es Jesucristo el Señor. Nuestro sello no se puede perder, no podemos perder el centro. El centro es Jesús. Jesús es nuestro centro. Es Él el que nos invita a amar. Es Él el que nos invita a ponernos en la situación del otro. Es Él que nos dice que hagamos por los demás lo que queremos que hagan por nosotros. ¿Sí? Por eso primeramente nos entregamos al Señor, para luego entregarnos a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestros vecinos y por supuesto a nuestros hermanos y hermanas en la fe. Pero este entregarse no es solamente al mundo de la iglesia.
es a todo el mundo caído, a todo el mundo que está bajo el sistema de muerte y sufrimiento. Que Jesús para nosotros, desde nuestro discurso cristiano y práctica cristiana, es el centro para esa acción social misionera. El centro es Jesús. Y como el centro es Jesús, nuestra acción social misionera no solamente se queda en el compartir y en luchar por la voz de quienes no tienen voz, no solo por hacer una acción amorosa por quienes necesitan el amor, el cariño y el respaldo de una comunidad que les ame. No queda solamente en un presente, no es algo que se termina en un acto y en una acción. Como Jesús es el centro, entonces además nuestra acción social y misionera no es solamente algo perenne, algo que desaparece en el acto y que termina en algún momento. No, nuestra acción es eterna y es llena de esperanza, porque nosotros no solamente compartimos el pan que llena el vientre, el pan que sacia el hambre, que es tan necesario saciarlo, sino que nuestro pan, que es Jesucristo, el centro de nuestra acción social misionera, como lo hemos descrito en este mes, a quien nos entregamos primeramente, como dice la carta a los Corintios, porque Él es el ejemplo de despojo por amor a los que no tienen nada, como sigue después, más adelante en los versículos subsiguientes, en este mismo capítulo 8, específicamente el versículo 9. Como Él es el centro, nuestro mensaje y nuestra acción está lleno de esperanza porque es trascendente. Es trascendente. Como Él es el centro, no es solamente un pan que sacia el hambre del vientre, sino que también es un pan que sacia la necesidad de la trascendencia, ese vacío profundo humano. Nuestro pan que compartimos, lo compartimos para quitar el hambre del vientre, pero también para dar esperanza. Esperanza de que este mundo, tal vez, por más esfuerzo que hagamos, va a continuar, ¿cierto?, con ciertos grados de injusticia. Pero la esperanza cristiana es que este modelo y este sistema en algún momento va a caer y va a empezar un gobierno que sí, un reinado que sí de verdad es justo, el reinado de Jesús. Nosotros creemos que nuestro pan sacia la necesidad de justicia presente, pero también sacia la necesidad de esperanza eterna. Nosotros creemos que en algún momento Jesús va a intervenir la historia, que realmente la va a intervenir en forma definitiva, lo que Pablo escribe en sus textos como parousia, ¿ya? Lo que nosotros llamamos su segunda venida, nosotros creemos que es real. Nuestro pan no solo sacia el vientre, nuestro abrigo no solamente cubre y llena, sacia la necesidad de calor del cuerpo. Nuestro pan, nuestro abrigo viene con Jesús como centro. Llena el vientre, calienta el cuerpo, pero además sacia la necesidad humana de la trascendencia, la esperanza. En Jesús no solo hay vientre que llenar, no solo hay cuerpo que calentar, sino también hay una mente humana que saciar, ¿cierto?, con esa necesidad de esperanza trascendente. Porque Jesús, a quien nos entregamos primeramente, dijo que el que creía en Él, o los que creemos en Él, no moriremos, sino que tenemos vida eterna. Entonces, la primera invitación es para nosotros los cristianos en este contexto que estamos viviendo, para ir concluyendo, ¿cierto? Vivir nosotros como cristianos este contexto, entregándonos primero al Señor, para poder servir a nuestra comunidad en este tiempo de cambio, y ser también partícipe en todos los mecanismos posibles, democráticos, de paz, de diálogo, en donde podamos aportar desde nuestra fe cristiana para una mejor sociedad. Eso es nuestro deber. Pero también, como nuestro centro es Cristo, saciamos el hambre del vientre, calentamos el cuerpo con frío, pero por sobre todo, y también saciamos la necesidad de la mente inquieta humana por tener esperanza de la trascendencia, esperanza de la vida, esa vida que no se termina cuando dejamos de respirar, sino que continúa más allá hacia la eternidad. Así que la primera invitación, sin lugar a dudas, es a la iglesia a entregarse al Señor, como lo dice la carta a los Corintios. Primero nos entregamos al Señor, nos entregamos a la sociedad, pero a la sociedad, a quien pueda ver este video
que todavía no siga al Señor. Ojo, no estoy hablando de ser parte de una religión, no. Estoy diciendo simplemente, no estoy predicando una denominación y le estoy predicando una persona. Estoy hablando de Jesús. Es también invitarles a ustedes a que llenen no solamente sus necesidades materiales, sus necesidades físicas, humanas, sino, humana me refiero a lo material, a lo físico, sino que también llenen esta necesidad de tener convicción y seguridad de la eternidad, seguridad de la salvación desde ahora a la eternidad. Y esa única manera es reconociendo y también entregándose primero a Jesús. Les invito a entregarse a Jesús, tanto a la iglesia, para servir en este contexto de cambio, y a quienes no conocen al Señor, que se entreguen a Jesús, para que empiecen a vivir esta nueva realidad que Dios nos ha regalado a través de Cristo, una nueva realidad de esperanza, de apoyo, de empatía, de generar empatía, de confianza, pero sobre todo seguridad eterna, porque Jesús no solo nos regala vida abundante ahora, sino que nos regala vida abundante para siempre. Les envío un gran abrazo y antes me gustaría orar con ustedes y pedirle al Señor, primero, que nos ayude como iglesia a ser parte de todos estos cambios positivos que estamos viendo en nuestra nación, ser un aporte en la sociedad. No esperemos que el Estado haga cosas cuando es mandato del Señor Jesús a la iglesia, amar al prójimo. Por lo tanto, los primeros que tenemos que generar cambios en nuestras comunidades, en donde estamos insertos, somos nosotros. Y para eso entregarnos, como hemos hablado ahora, primero al Señor, y invitarles a ustedes que a lo mejor ven estos videos y todavía no tienen una decisión por Cristo, a que puedan, también como la iglesia, entregarse primero al Señor para poder tener esperanza. Oremos. Padre, usted que es Dios en esta hora, quienes estén viendo este video, junto conmigo, elevamos una oración a usted para agradecer estos tiempos de cambio. Nosotros, en lo personal, creo que cuando empiezan estos momentos de crisis, siento que usted interviene en la historia para traer más justicia. Creo de todo corazón que usted nos está ayudando a ser más justos. Ayuda a la iglesia a entregarse en estos contextos, especialmente en estos contextos, a entregarse de lleno a usted. Primero a usted, porque usted es el Señor de la iglesia, Señor que está por sobre la historia, el Señor que está por sobre la muerte, Señor que controla y posee la vida porque es el Señor de la vida, Señor de la eternidad, Señor que está por sobre nuestros pensamientos sociales y políticos. A usted nos entregamos, Señor, para poder servir luego y entregarnos a nuestra sociedad en servicio, en acción social misionera. Y también, Señor, en esta hora te rogamos por aquellos que aún no han querido aceptarte ni seguirte, para que ellos también puedan ser tocados por tu Espíritu Santo, puedan ser iluminados por tu Santo Espíritu, puedan ser inspirados a dar el paso fundamental, también que se entreguen a ti y te reconozcan como Señor y Dios de la vida, como Señor de la eternidad, como Señor de la esperanza. En esta hora te ruego por todos nosotros y todas nosotras, por nuestro país, por las naciones que hay en nuestro país que desde hoy empiezan a tener voz y están en los círculos de poder, las naciones originarias. Te pedimos perdón por aquellas naciones que como Estado exterminamos, por la ambición y la avaricia. Te pedimos perdón como iglesia por lo que los cristianos callamos y nos defendimos. Siento nuestra obligación ante ti, Señor, si nos entregamos a ti primeramente, haber defendido a los oprimidos de esta tierra. Te rogamos por nuestro país y te agradecemos, pero también te rogamos por nuestra Latinoamérica, que siempre están golpeadas y siempre están explotadas por su gente, por nuestra gente. Te rogamos, Señor, te rogamos por el mundo, te rogamos por toda la gente, especialmente por los que sufren luto o están sufriendo problemas por esta pandemia, o por quienes sufren algún tipo de violencia y opresión. Te los presentamos todo en esta hora. Y sabemos, Señor, que tú, Dios de la historia, vas a hacer justicia, porque vas a volver y vas a traer tu reino justo de verdad. Mientras esperamos ese justo reino de verdad que se instaure en la tierra, ayúdanos como iglesia a entregarnos a ti de todo corazón
para ser compañeros tuyos en el establecimiento de ese reino. Y también te rogamos por los corazones y personas que aún no deciden por ti, para que tú les toques su corazón y les permitas reconocer sus pecados, su necesidad de Dios, y te puedan aceptar a ti, Jesús, como único Señor. Rogamos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Un gran abrazo y que el Señor les bendiga mucho, 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 y que nos ayude a entregarnos primeros a Él para poder también servir a los demás. Un gran abrazo.